Humanos nos la hemos tomado muy en serio, y como la aldea es para moverse hacia un lado y hacia el otro y para regresar y para seguir moviéndose, eso caracteriza la actualidad en el mundo. Por ello vale no solo dar seguimiento, sino estudiar lo que ocurre cuando nos trasladamos, cuando migramos. Y es en atención a ello, entonces, que desde el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, en alianza con Flaxo, con UNIBE, con INESDIC y con el auspicio del Banco Mundial, entonces hemos organizado esta maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe. Y hoy concretamente se nos ha convocado para el seminario sobre experiencias comparadas de gestión migratoria, desarrollo y democracia, más concretamente para abordar sistemas de integración, fortalezas y desafíos ante la inmigración internacional. El doctor Pablo Seriani Cerdanas nos acompaña para dictar una conferencia magistral que será el centro de este encuentro. Ofrecemos una especial acogida, una especial bienvenida para las autoridades que nos están acompañando en esta jornada. Especial salutación para el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Agradecemos al director del Departamento de Control Migratorio también de la Dirección General de Migración, el coronel Manuel Carrasco Guerrero, que lo acompaña. Estamos agradeciendo al director general de la Escuela de Altos Estudios Militares del Ejército, coronel Jorge Luis Vázquez Suárez. Gracias por acompañarnos. Al subdirector ejecutivo del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, coronel Tejada. Estamos agradeciendo a la representación del Ministerio de Interior y Policía, específicamente al representante de la Dirección de Asuntos Migratorios, Jonathan Raful. Gracias a la representación de CONANI en las personas de Pacis Paulino y Francisco Leonardo. Agradecemos a la ministra consejera de la Embajada de Haití en nuestro país, Bettina Yaxil. Gracias a la vicerrectora académica de UNIBE, Virna Ortega Díaz. Estamos agradeciendo a la Coordinadora Nacional de la Organización Internacional del Trabajo para la República Dominicana, Catherine Martínez. Gracias a Alba Goicochea, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en la República Dominicana, para representantes del cuerpo diplomático y consular que nos distinguen con su presencia en esta tarde. Muchísimas gracias. De manera muy especial para los maestrandos, tanto de la primera como de la segunda cohorte de esta maestría. Gracias por acompañarnos. Y, lógicamente, al anfitrión de esta actividad, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, el doctor Wilfredo Lozano. Para cada uno, para cada una, especial acogida, especial bienvenida a este modo de renovar el conocimiento de un tema que a cada ser humano por alguna vía le atañe, a cada ser humano por alguna vía le toca, que es el tema migratorio, y por ello cuán oportuno abordar los sistemas de integración, las fortalezas y los desafíos ante la inmigración internacional. Vamos a escuchar algunas palabras formales de acogida y de bienvenida a esta actividad. Para ello invito a la vicerrectora académica de UNIBE. Escuchemos a Vina Ortega. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, buenas noches. Me uno yo también a los saludos protocolares y para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes aquí en esta noche, en este tercer seminario de nuestra maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe. Esta maestría, para los que no lo saben, es fruto de un acuerdo interinstitucional entre las instituciones aquí presentadas.
Y todas estas instituciones creemos firmemente que formar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas migratorias que promueven el desarrollo, la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico y el fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente en el Caribe insular, es un llamado al que tenemos que atender y aportar. Hoy contamos, como nos decía nuestro maestro de ceremonia, con la presencia del doctor Pablo Seriani Cernadas, quien compartirá con nosotros su experiencia y reflexiones sobre los sistemas de integración. Su trayectoria académica y profesional es una valiosa oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes de la maestría y para todos los que estamos aquí presentes esta noche. Aprovecho para reconocer el compromiso de estos estudiantes de las dos cohortes que mencionábamos. Esa primera cohorte de 25 maravillosos estudiantes que ya están próximos a concluir sus estudios, y muchas felicidades por eso, y a esta segunda cohorte con 34 participantes que están, como decimos de manera informal, dándolo todo, y hoy fortalecen su formación en este espacio. Les invito a aprovechar al máximo esta oportunidad académica de reflexión crítica y de diálogo constructivo y a seguir aportando positivamente a la sociedad con los conocimientos adquiridos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias por su acogida. Muchas gracias, señora vicerrectora. Hacer posible estas dos cohortes es parte no solo de ese trabajo mancomunado de diversas entidades, sino de ese seguimiento continuo desde la Escuela Nacional de Migración. Su encargada habla para nosotros. Recibamos a la maestra Elba Franco. Muy buenas tardes, casi noche. Es un honor saludarles a todas las autoridades aquí presentes, representantes de la academia, investigadores, instituciones públicas que permanentemente estamos trabajando con ustedes, cuerpo diplomático, organismos internacionales, sociedad civil aquí representada. Doctor Pablo Seriani, nuestro conferencista principal de la tarde de hoy, doctora Vina Ortega, vicerrectora académica de UNIBE, maestro Wilfredo Lausano, pero esta vez en su calidad de docente de esta asignatura. Cuando promocionábamos la idea de implementar esta maestría, apostamos a impulsar un programa de formación de recursos humanos especializado en el campo del diseño, la ejecución y evaluación de políticas migratorias, destacando dos ejes centrales, el desarrollo y los derechos humanos, y de esta manera fortalecer conocimientos, generando destrezas, actitudes y perspectivas para responder a la realidad migratoria de esta región. Hoy, con satisfacción, podemos decir que el propósito del Instituto Nacional de Migración y de manera específica de esta maestría de políticas migratorias y desarrollo en el Caribe está rindiendo sus frutos. Como dijo la doctora Vina Ortega, un ejemplo de ello es que ya la primera cohorte inició el proceso de entrega de sus trabajos finales para titularse con el grado de maestría, y esta, la segunda promoción, inicia en estos momentos el último seminario presencial que aborda el análisis de los tratados de integración entre países y su impacto en la migración internacional. El seminario que esta noche iniciamos cuenta con la participación de un experto internacional de gran valía intelectual y con una vasta y rica experiencia. Me refiero al doctor Pablo Seriani, el cual además es un excelente ser humano.
Iniciamos este seminario con la conferencia ya señalada y a partir de mañana y durante 2 días consecutivos, de manera presencial, 6 temas serán tratados por 6 grupos de trabajo que abarcan la totalidad de los maestrandos de esta segunda cohorte, y donde los mismos analizan las experiencias de integración, la movilidad internacional y los mercados de trabajo, analizando los resultados alcanzados, presentando los balances positivos y negativos para el desarrollo nacional de estos tratados, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Específicamente, los acuerdos analizados y que serán presentados son la cooperación España-América Latina, el Mercosur, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el DRT-CAFTA, la Comunidad Económica Europea y el CARICOM. En general, estos seminarios han sido concebidos como un ejercicio de investigación y análisis apoyado por un docente bajo la modalidad semipresencial, en base a 3 temas fundamentales: desarrollo, derechos humanos y experiencias comparadas de gestión migratoria, cuyo producto final por tema y por seminario debe ser la elaboración por parte de los estudiantes de un trabajo final de evidenciable peso académico. Destacamos que tanto en este seminario, así como en los anteriores, valoramos la necesidad de que las políticas migratorias se articulen desde todos los actores que participan en la misma. Las relaciones entre todos los sectores deben mantenerse fortalecidas como pieza central para el éxito de la gobernanza y de la gestión migratoria. Igualmente, desde todos los escenarios responsables, entre ellos los acuerdos y los tratados entre países, propugnamos porque se produzcan las lógicas que expresan que se toma como base de actuación los ejes ya mencionados, es decir, el desarrollo, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Antes de finalizar mis palabras, deseo expresar mi gratitud al Banco Mundial, quien nos ha proporcionado los recursos y la comprensión necesaria para que esta primera iniciativa de 2 cohortes de maestrando sea una realidad. Igualmente, gracias a las instituciones que en términos académicos y administrativos han colaborado permanentemente para hacer realidad esta experiencia. Me refiero a Flaxo, me refiero a INESDIT y a UNIBE, que como ya les decía la vicerrectora, no solamente supervisa y da seguimiento continuo al desarrollo de esta maestría y es quien otorga la titulación a los maestrandos, sino que está atenta a que todos los requisitos académicos sean de la más alta calidad. Gracias a los docentes nacionales e internacionales, quienes desde México, España, Estados Unidos, Francia, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana han asumido este proyecto como suyo. Y puedo decir, sin temor a parecer arrogante, que dichos docentes están en la categoría de los grandes especialistas en materia migratoria. Gracias especiales a los maestrandos y maestrandas de esta segunda cohorte, provenientes de Ecuador, México, Colombia, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana, quienes, aún con sus responsabilidades laborales, se han mantenido firmes y en su mayoría han dado esa milla extra que el rigor de la enseñanza de calidad supone. Decirles, sin embargo, que no es a lo interno de esta formación que termina el desafío. Al final de ella es que se inicia el mayor reto,
exhortándole a asumirlo con la mayor determinación desde una postura científica, técnico-administrativo y ética que nos permita la comprensión y el alcance del fenómeno, que nos permita la potencialización del juicio crítico y el reconocimiento de las implicaciones que en materia de derechos tiene la cuestión migratoria. Es de esta manera que superaremos posiciones ideológicas que han frenado el avance de nuestros países en esta materia y que nos han impedido, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países, organizar y beneficiarnos de esa realidad permanente que es la migración. Gracias por la atención. Gracias, muchas gracias por su mensaje, maestra Franco, y gracias sobre todo por el recordatorio de que no es cuánto se aprende, sino cuánto se aprovecha al momento de poner en práctica lo aprendido, con el valor de uso y, por supuesto, con la repercusión para nuestra sociedad. Máxime en el caso de la República Dominicana, con la particularidad de que emite, pero también recibe. Cuán válido es entonces que nos encontremos en esta actividad en la que abordamos fortalezas y también desafíos ante la inmigración internacional, concentrándonos en los sistemas de integración. Llega el momento para que escuchemos al conferencista y vamos a llamar para que lo presente en representación de la segunda cohorte al licenciado Joan Manuel Guerrero Tejeda. Buenas noches. Me uno a los saludos protocolares de quienes me han antecedido. Como saben, hoy se inaugura el tercer seminario de esta cohorte de la maestría y es propicia la ocasión para presentar la semblanza de un doctor cuyo trabajo nos permite aseverar que no somos voces que claman en el desierto, sino que más bien somos muchos los que deseamos una migración que funcione para todas las personas. Pablo Seriani es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia y magíster en Migraciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid. Es director de la especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús y es profesor en múltiples programas de posgrado en Derechos Humanos y Migraciones en universidades en América Latina y Europa. Es miembro y vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Su experiencia incluye consultorías con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, así como labores de formación, investigación y litigio estratégico en migración, niñez migrante, asilo y lucha contra la xenofobia. También es editor, o más bien coeditor, del World Migration Report de la OIM. Al margen de todo esto, Pablo Seriani es un docente admirado por todos los estudiantes, no diría que de la segunda, solamente también de la primera cohorte de la maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe. Todos nosotros deseamos que su conferencia sea de provecho para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y a todos. Primero que nada, compartirles mi satisfacción, mi alegría, mi honor de poder estar aquí, mi agradecimiento por la invitación, a todas las instituciones que son parte de esta importante maestría que ya está en su segunda corte, ¿no? Por supuesto al Instituto Nacional de Migración, a Flaxo, a UNIBE, INDECIT y el Banco Mundial. Un agradecimiento, por supuesto, muy especial al doctor Lozano, a todo su equipo, no solo por la invitación, sino por la cordialidad de siempre en cada actividad que hemos trabajado de manera conjunta y
la calidez en la acogida desde que pisé Santo Domingo esta mañana. Así que muchísimas gracias y la verdad que un verdadero placer para mí estar aquí. Si les parece bien, entonces para aprovechar el tiempo pasamos a la presentación. La presentación que quería compartirles la voy a dividir sobre todo en 4 partes. La primera tiene que ver más una introducción, pero para hablar de por qué es importante la temática migratoria en procesos de integración y concretamente de procesos de cooperación regional entre los estados en materia migratoria. La segunda es compartir algunos ejemplos de esos espacios, ¿no? De esos procesos que los estados han ido creando a lo largo de las últimas 2 décadas, 2 décadas y media principalmente, más allá que algunos procesos de integración son anteriores, o empezaron ya en el siglo anterior, en el siglo XX. Luego en la tercera sección voy a compartir algunas cosas que hemos trabajado en algunas clases de la maestría, justamente sobre el rol de los derechos humanos en estos procesos de integración, en los procesos regionales. Y finalmente quiero dedicarle un rato a los desafíos, ¿no? Como plantea la presentación, los desafíos que de alguna manera dialogan entre esos procesos de integración y la realidad concreta, ¿no? ¿Qué pasa en el terreno? ¿Qué pasa con las políticas públicas, con las personas migrantes? Con sus condiciones de vida, con sus derechos, ¿no? Y sobre todo en este contexto que es bastante particular, como todos y todas sabemos muy bien. Bien, a mí muchas veces para hablar de estos temas y otros temas sobre movilidad humana, siempre me parece importante dedicar unos minutos a cuestiones que tal vez son básicas, que todos y todas conocemos muy bien, pero que nos ponen de alguna manera, que sienta el escenario, ¿no? Y concretamente estamos hablando de un tema, ¿no? La movilidad humana, la migración, que hoy es parte del mundo tal como lo conocemos. Lo es, lo ha sido, y especialmente en las últimas décadas, y lo será por muchas décadas más. Sí, es un fenómeno estructural del mundo tal como lo conocemos. Es impensable hoy analizar no solo el planeta, cada región, prácticamente hoy cada país, a veces hasta diría cada municipio, cada comunidad local sin la migración, ¿no? Después luego en cada contexto veremos, bueno, a lo mejor se explica más porque es un lugar de origen o de tránsito o de destino, y cada vez más de todos ellos al mismo tiempo, ¿no? Y esta es una característica bastante particular de estos años, de estos últimos años, ¿no? De las dinámicas migratorias, cómo han ido transformando el tejido social en prácticamente la mayoría de las comunidades, y esto es una realidad para toda América Latina. Y es un fenómeno estructural porque justamente es causado por los principales elementos estructurales de nuestras comunidades. Situaciones de desigualdad, cuestiones políticas, conflictos, formas de violencia, violencia social, violencia política, violencia de género, violencia en diferentes planos, cambio climático, ¿no? Como un factor creciente que empuja la movilidad, temas de discriminación, la búsqueda de oportunidades, ¿no? Proyectos personales, proyectos familiares, pero cada vez más la necesidad de personas de emigrar, de trasladarse en busca de ejercer una vida digna, con protección, con oportunidades, para darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas. No, esta es la realidad en la que vivimos y es la realidad en la que seguiremos viviendo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las políticas migratorias y la cooperación y los procesos de integración frente a esta realidad, ¿no? ¿Cómo pueden gestionarla? No la pueden parar, la migración llegó y está. No hay forma de que una política pública pretenda, vamos a detener la migración. Esto es inaplicable. No tiene ningún sentido ni que dedique un minuto a describir la vasta evidencia ya sobrada en cada región del mundo de que no hay una relación entre política migratoria y detener la migración. Lo que podemos hacer es cómo la gestionamos y qué consecuencias tenemos en nuestras comunidades a partir de cómo la gestionamos, ¿no? Justamente por este carácter estructural que empuja la migración. La migración es un fenómeno multidimensional. Entonces la migración no es solo cruzar fronteras, y si cruzar las fronteras está bien, está permitido, o es una infracción, y si hay un tema de seguridad en esa frontera. Eso es una pequeña parte de una temática muchísimo mayor, con muchísima mayor dimensión. Estamos hablando de trabajo, de familias, de proyectos de vida, de necesidades del propio país de destino, del propio mercado de trabajo, por ejemplo, del país de destino, de cuestiones vinculadas a natalidad, en fin, cuestiones vinculadas a educación, a salud.
ustedes nombren la temática, se les ocurra, y es parte de esas dimensiones que deben, por lo tanto, describir, no solo describir a la migración, sino luego reflejarse en las políticas. Y cuando digo en las políticas, incluye en los procesos de integración. Por eso es importante que cuando pensamos las políticas, la institucionalidad de una política migratoria, cómo esa institucionalidad luego se traslada a espacios de integración, a espacios de cooperación, esas dimensiones y ese carácter estructural tienen que estar bien claro, ¿sí? Porque si no, queremos abordar algo con una lógica de, bueno, vamos a frenar esta coyuntura, que no la es, porque es una cuestión estructural, ¿sí? Y lo vamos a abordar solo a partir de lo que pasa en una frontera, por ejemplo, o ciertos elementos de la migración que vemos como problemáticos. Y borramos todas las otras dimensiones. Eso ya es un punto de partida errado para cualquiera de los abordajes o de las políticas y las medidas de la institucionalidad que querramos trazar, querramos diseñar para abordar este tema. Teniendo en cuenta esos dos factores, ¿sí? ¿Por qué es importante la cooperación, la incorporación del tema migratorio a las cuestiones de cooperación y de integración? En primer lugar, porque por esencia la migración, estamos hablando de la migración internacional, por esencia involucra a dos o más estados de manera permanente. No hay forma que la gestión de la migración pueda depender exclusivamente de lo que un estado decida, las autoridades competentes de cada estado, sin ningún diálogo con otros estados. ¿Sí? Vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿sí? Que dan cuenta de la necesidad imperiosa desde resolver casos a pensar políticas. Desde cada foco temático que mencionaba recién, en materia de migración laboral, en materia de infancia, de familias, temas económicos, temas educativos, temas vinculados a situaciones de violencia, ¿no? A las propias fronteras, por supuesto, ¿no? Que vincula a dos estados en el terreno de manera concreta. Entonces, hay muchísimos elementos que exigen necesariamente ese diálogo entre estados, y más aún si nos ponemos a analizar esta realidad en el marco de procesos de diálogo entre estados existentes, aun si no se refieren a temas migratorios. Luego, por supuesto, ¿por qué es importante? ¿No? Lo que decía recién, estos espacios de diálogo son fundamentales para que esos elementos de la política migratoria que requieren la cooperación entre los estados estén. Sin esos diálogos es muy difícil que los estados incorporen esos vínculos, esa cooperación para toda una serie de elementos de la política migratoria que son imprescindibles. Luego la búsqueda de consenso, justamente para abordar esas múltiples dimensiones, esas cuestiones estructurales que explican la migración, no solo a nivel global, sino a nivel regional. Sí, luego voy a poner algunos ejemplos, tanto de la región como de otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea, sobre la importancia de esos consensos para abordar una realidad que no quiero decir afecta, porque la afecta tiene una connotación, ¿no? Pero de alguna manera vincula a todos los, por ejemplo, países y comunidades de una misma región. ¿Sí? Ahora, luego al momento de pensar esos procesos de integración, esos procesos de cooperación entre los estados, como decía antes, ¿no? Al hablar de un fenómeno estructural, al hablar de cuestiones multidimensionales, necesitamos esas características presentes en los espacios de cooperación. ¿Sí? Por supuesto que esté la autoridad migratoria que se ocupa de la frontera, de los permisos, eventualmente de sancionar infracciones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las autoridades de las otras dimensiones? La de materia laboral, educativa, la que se ocupa de la niñez, la que se ocupa de la familia, la que se ocupa de temas educativos, de integración educativa. Tienen que estar en esos procesos de integración, tienen que estar en esos diálogos justamente para incorporar esas dimensiones a la hora de buscar consensos, de encontrar soluciones a la migración en determinados espacios. Y luego hay muchos otros actores que tienen para aportar esos procesos regionales, a partir de la experiencia de trabajo desde otra lente. Los actores académicos, ¿sí? Los actores de organismos internacionales que se ocupan de esta materia, las organizaciones no gubernamentales, y esto es un abanico enorme, podemos hablar de sindicatos, podemos hablar de organizaciones vinculadas a las iglesias, ¿sí? A las distintas religiones, organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos, organizaciones que prestan asistencia comunitaria en terreno a la población que está llegando desde otro país, tienen muchísima información. Tienen muchísima experiencia sobre por qué la gente está migrando, qué es lo que está pasando, qué está necesitando, cómo se interactúa y se vincula con la sociedad que le da la acogida, ¿sí? ¿Qué conflictos hay? ¿Cómo se encuentran las soluciones a esos conflictos? Los gobiernos municipales que tienen ese vínculo directo con la población tanto nativa como migrante, ¿no? Entonces son actores que también son importantes que estén en esos procesos. Ahora, la cooperación hoy también se enfrenta a una realidad que es muy compleja en esta materia, ¿no? Como decía hace un ratito,
sobre todo en nuestra región, voy a tratar de poner el centro en las Américas, ¿no? Y sobre todo en América Latina y Caribe, pero en las Américas. El mapa, el doctor Lozano lo sabe mucho mejor que yo, el mapa de la movilidad humana en América Latina y el Caribe, hoy tiene muy poco que ver con 10 o 15 o 20 años atrás, donde teníamos patrones migratorios muy claros. Haití, República Dominicana, Bolivia, Paraguay hacia Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, la migración hacia Estados Unidos y algunas tendencias más que seguramente estoy olvidando, y la migración hacia países europeos desde algunos países de América Latina. No mucho más. Hoy la movilidad en la región es multidireccional. Hay países que eran solo países de origen y hoy son países de origen, tránsito, destino, retorno. Países como Colombia, que hasta hace poco no tenía migrantes, recibe 3 millones de personas venezolanas en muy pocos años, más otras 4 que atraviesan su territorio para ir a otros lugares. Perú como país de destino, Ecuador como país de destino, Chile ya hace un tiempo, ya es un país de destino, Panamá también ya es país de destino, ¿no? Millones de personas atravesando los territorios de la región. Entonces estamos en una dinámica que de alguna manera nos involucra y que nos obliga a conversar y a buscar soluciones de manera conjunta, ¿no? Es cada vez más importante ese diálogo y esa cooperación, ¿sí? A partir de esos cambios. Y sobre todo, además, ¿por qué es tan importante la cooperación y pensarlo en incorporar este diálogo a los procesos de integración? Estamos hablando de una región que, imaginemos artificialmente que la migración deja de existir, no hay migración en nuestra región. Es una región que tiene muchísimos problemas estructurales. Cada uno de nuestros países tiene muchos problemas estructurales. Una buena parte de las personas que habitan en nuestros países, nacionales, de vuelta, olvidémonos de la migración, está en situación de pobreza, no tiene un trabajo digno, no accede a toda una serie de derechos, tal vez algunos de sus hijos no van a poder terminar en la escuela secundaria, mucho menos ir a la universidad, van a sufrir situaciones de violencia, no van a poder tener justicia frente a esas situaciones de violencia, y así la lista es larguísima de los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, en esa realidad estructural que tenemos, luego agregamos estas tendencias inéditas de movilidad humana, y es complejo. Nadie va a negar que no es un tema complejo, ¿sí? Ahora, justamente por esa complejidad, luego la cooperación entre los estados y con otros actores en la búsqueda de soluciones y los diferentes actores dentro de cada estado son absolutamente imprescindibles. Y esto me refería, tal vez no voy a ahondar para no dedicarle tanto tiempo, pero así como a nivel interno la política migratoria tiene que reflejar esa multiinstitucionalidad, en la mesa de la política migratoria tienen que estar todas estas instituciones y actores sociales que se ocupan de estos temas. Es imprescindible, porque si no las decisiones desde un solo actor o dos actores van a repercutir negativamente en los objetivos y políticas públicas que impactan en otros. Yo siempre lo digo, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo es clásico. La discusión sobre cómo abordar las personas que habitan en nuestras comunidades, muchas hace muchos años, no tienen permiso de residencia y son parte de nuestra comunidad y van todos los días a trabajar, pero no tienen permiso para trabajar. Entonces ya con eso, si no resolvemos el tema migratorio, facilitamos o generamos que esas personas estén en la informalidad, con todos los problemas que luego enfrentan las autoridades en materia de empleo para abordar esa realidad. Y el impacto luego que tiene eso en términos económicos, en términos tributarios, en términos de inclusión social, de crecimiento económico de toda la comunidad. Entonces, autoridades migratorias y de empleo tienen que estar ineludiblemente en la misma mesa y muchas otras, porque luego si hablamos de trabajo, hablamos de familias, hablamos de economía, hablamos de la realidad a nivel comunitario y así luego la lista, ¿sí? Entonces es imprescindible que se refleje eso y como decía, y por lo tanto, en tanto la cooperación y las instancias de integración regional son un brazo más de ese Estado que miramos con todas estas dimensiones, de vuelta esa diversidad tiene que estar presente en ese contexto. Y como decía, tal vez completando el contexto actual, estamos viviendo realidades en el cual, también en nuestra región, donde en poco tiempo a lo mejor un número importante de personas ve la necesidad de irse de sus países. Tal vez el caso más reciente y más cuantitativamente significativo es el de la población venezolana que ha migrado a lo largo de toda la región, y teniendo en cuenta las cuestiones que hablaba de los problemas estructurales en nuestra región, ahí la cooperación se vuelve central. Pero hay que tener mucho cuidado. Esa cooperación
¿sí? Y la cooperación internacional en ese sentido no tiene que ser a costa de, ¿sí? Porque luego lo voy a mencionar en los desafíos. Lo que sí nos estamos encontrando, tanto en la región como en otras regiones, son acuerdos de cooperación en materia migratoria que de alguna manera no están dirigidos a intentar encontrar soluciones integrales, ¿no? Y elaborar estas respuestas integrales, sino en todo caso a de alguna manera excluirse o evadirse de compromisos internacionales jurídicos básicos, como por ejemplo darle asilo a la persona que lo necesita, ¿no? Entonces hay estados promoviendo acuerdos de cooperación justamente para tercerizar esas obligaciones internacionales que los estados mismos han creado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Y pongo el ejemplo de algo que ha intentado en los últimos años el Reino Unido, que es a personas que llegan, por ejemplo, escapando de la violencia terrorista de los talibanes de Afganistán. A esas personas que van a buscar asilo, el Reino Unido, bueno, el gobierno anterior, esto ha cambiado, ha intentado enviarlas a Ruanda, a partir de un acuerdo bilateral de cooperación con Ruanda, ¿no? Justamente para eludir esa responsabilidad internacional. Entonces, una cosa es la cooperación y otra cosa es, ¿sí?, que esa cooperación no puede ser a costa de, ¿no?, ciertos principios básicos, ¿no?, de las reglas creadas por los propios estados. Algunos ejemplos sobre justamente procesos de integración. Una cuestión interesante de la región es que en los últimos 20, 30 años, depende el ejemplo que veamos, han ido creando los estados diferentes espacios para dialogar en materia migratoria, para trabajar conjuntamente, para buscar consensos, para compartir información, para compartir experiencia, compartir desafíos y ver cómo encontrar conjuntamente soluciones, ¿no? Y todos estos casos son específicamente procesos dirigidos por los estados y creados por los estados para hablar y trabajar conjunta en materia migratoria. La Conferencia Regional sobre Migración, que conocen perfectamente, que nuclea todos los estados de Centroamérica, Norteamérica y República Dominicana, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, todo el proceso de los países de América Latina y Caribe iniciado post 1984, cuando se aprueba la Declaración de Cartagena, ¿no?, que da una protección adicional a personas refugiadas en el contexto de nuestra región. El proceso de Quito, en el cual también la República Dominicana participa, ¿no?, creado por varios estados para buscar forma de trabajo conjunto para la acogida, la recepción y la protección de las personas que han ido saliendo de Venezuela, ¿no? Luego el MIRS también, ¿no?, con diferentes iniciativas, sobre todo con un rol muy importante de ACNUR en esa instancia, como el OIM en buena medida también en cada uno de los casos que mencioné, y el ACNUR también, y otros organismos internacionales acompañando estos procesos. Como saben, en 2018 se aprobó el Pacto Mundial de Migración, también se había aprobado el Pacto Mundial de Refugiados. Existen espacios regionales de seguimiento de qué prácticas, qué medidas los estados están implementando para aplicar estos pactos. Entonces son otros encuentros, otras oportunidades. Se hizo hace muy poco la revisión regional del Pacto de Migración en Santiago de Chile. La Declaración de Los Ángeles, ¿no?, promovida por el gobierno anterior de Estados Unidos, también generó la apertura de un proceso de diálogo en esta materia de los estados americanos, ¿no? Pero junto a estos procesos luego están los procesos de integración, que no son procesos o espacios de cooperación sobre migraciones, sino que tienen que ver con, ¿no?, como algunos que se mencionó en la presentación, instancias de cooperación económica, de cooperación en materia social, de integración social, ¿no?, y diferentes temas, depende de los casos que estemos hablando, pero que los estados han ido progresivamente incorporando una, dos o más iniciativas, en algunos casos más esporádicas, en otros de manera más estable, ¿no?, la temática migratoria a los diferentes procesos de integración que existen, ¿no?, a nivel del Caribe, a nivel de Centroamérica, a nivel de todas las Américas, ¿no?, por ejemplo en el contexto de la OEA, la Comisión de Asuntos Migratorios en la OEA, en Sudamérica en diferentes instancias, ¿no?, subregionales como la Comunidad Andina, el Mercosur, luego toda la Unión de Naciones de América del Sur, América Latina y Caribe en CELA y en CELAC, ¿no? Entonces son varias instancias de trabajo conjunto, de diálogo periódico de los estados para diferentes temas de integración, no necesariamente con los mismos objetivos, a veces sí objetivos más focalizados
en materia de cooperación económica, cooperación aduanera u otros temas comerciales, y en algunos casos avanzando progresivamente en la agenda de integración social, ¿sí? Con diferentes resultados, con diferentes velocidades, etcétera, y luego la propia creación del sistema de derechos humanos, que finalmente es un sistema de cooperación. Digo, más allá que son obligaciones jurídicas, los estados han creado el sistema de derechos humanos en el campo de la OEA, sobre todo a partir de la década del 60, pero desde la Declaración de Derechos de la Región, que fue desde 1948, han creado este sistema como sistema de cooperación, justamente por la propia historia de nuestra región, ¿no? Donde si hay quiebre del sistema democrático, distintos gobiernos que vulneran sistemáticamente los derechos de su población, este sistema que creado por los estados funcione para dar respuesta, ¿no?, a esos casos, pero al mismo tiempo para tratar de modificar esa realidad. Entonces, es un sistema de cooperación más allá de su carácter particular, ¿sí? Veamos en detalle algunos ejemplos nomás. No puedo tratar cada uno de estos. Yo creo que incluso los y las estudiantes mañana y pasado lo van a hacer mucho mejor que yo, de manera mucho más detallada, estos procesos de integración y cómo han incorporado el tema migratorio. Prefería centrarme más en los procesos creados por los estados para hablar específicamente de migraciones, ¿sí? O en algunos casos que han ido avanzando, algunos procesos de integración que han ido avanzando de una manera significativa en este tema. Como saben, bueno, la conocen muy bien, la Conferencia Regional sobre Migración. A mí lo que me parece importante reflejar, y esto es un resumen, tal vez hasta torpe, porque la verdad que el caudal de iniciativas, de propuestas, de experiencias de la CRM en estos casi 30 años es enorme, pero lo que es interesante es una paulatina incorporación de estas temáticas que mencionaba, ¿no? Estas múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, de un proceso tal vez más embrionario, donde se hablaba de fronteras, se hablaba de trata de personas, de tráfico de migrantes, de la problemática de la migración como un tema de seguridad. Piensen en el peso que tuvo en la CRM los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí la agenda de seguridad se incorporó de manera muy fuerte en esos años, pero si miramos sobre todo los últimos 10, incluso 20 años de la CRM, lo que encontramos son los estados dialogando, bueno, cómo proteger a los niños, cómo integrar a los niños y a las niñas, cómo hablar de migración laboral y la incorporación de las personas migrantes al mercado de trabajo en el país que emigran, cómo proteger a quienes, por supuesto, son víctimas de delito, de crimen organizado, víctimas de trata de personas, otro tipo de delitos, cómo crear planes de acción conjuntos, cómo trabajar conjuntamente, cómo directrices que guíen, las mismas directrices que guíen el accionar de los estados que son parte de este proceso, ¿no? Y ahora después voy a mencionar como algunos ejemplos en concreto. Y a partir de eso, de estas iniciativas, de estos diálogos de cooperación, uno va encontrando, bueno, qué impacto tienen en cada uno de los países. Por ejemplo, casi todos los países modificaron su legislación migratoria, su legislación en materia de refugiados a lo largo de las últimas décadas. No todas las reformas han sido iguales, con el mismo alcance, con el mismo enfoque, por ejemplo, integral y de protección de derechos, pero de alguna manera uno ve como una caja de resonancia y de diálogo permanente entre espacios en procesos nacionales y procesos regionales, ¿no? Estas directrices, lineamientos, ¿no? Los estados trabajando y elaborando, ¿no? También gracias a la cooperación internacional, formas de trabajo conjuntas, guías que luego sean verificadas en cada uno de los territorios de los países que son parte de la CRM, como decía, incluido República Dominicana. Temas de integración, temas de retorno, de protección de infancia, de protección a personas en contexto de vulnerabilidad, de abordaje conjunto de una problemática creciente y trágica que estamos viviendo no solo en la región, sino en otras regiones, que es las personas que fallecen, son asesinadas o desaparecidas en las rutas migratorias, estas rutas que se han vuelto cada vez más peligrosas para las personas que salen como pueden, en contextos muy difíciles, en una situación de mucha vulnerabilidad, salen con sus familias en busca de, no solo de una mejor vida, ¿no?, de una vida mínimamente digna, ¿sí? Y les pasan muchísimas cosas en el tránsito, ¿no? Entonces es interesantísimo que los estados estén dialogando sobre eso, estén buscando consensos y estén buscando cómo prevenir eso y cómo proteger a sus víctimas, ¿no? Lo mismo en el ámbito de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, donde los estados empezaron a reunir de manera periódica ya unos años después de la CRM, a principios de este siglo. Han ido
tal vez esos primeros años, tal vez a diferencia del efecto del 2001 en Estados Unidos, ahí el efecto en Sudamérica estuvo muy marcado por procesos de alta emigración de países sudamericanos que habían tenido diferentes crisis económicas a lo largo de la década del 90 y con una gran diáspora que empezó a crecer, por ejemplo, en el contexto europeo o en Estados Unidos, y esa diáspora empezó a pedirle a sus países: hay que cambiar la política migratoria, hay que dar una mirada más amplia de desarrollo, de inclusión, de derechos. Y eso de alguna manera fue marcando un poco la agenda en la Conferencia Sudamericana de Migraciones, la importancia de la regularización migratoria en el marco de la CCM es clave. Luego voy a dar un ejemplo más en ese sentido para el caso del Mercosur. ¿Por qué es clave? Porque la irregularidad migratoria ya estaba presente en la región con leyes que nos habían legado gobiernos que habían sido gobiernos de facto, no gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Los que llamamos dictaduras militares en el Cono Sur, habían adoptado políticas migratorias pensados en la migración como un problema de seguridad nacional. Y lamentablemente la realidad de la migración no era esa. La realidad era lo que vemos siempre, los procesos migratorios, gente yendo a buscar oportunidad de trabajo, darle una mejor vida a su familia. Pero, claro, una política migratoria pensada para otro tipo de realidad o de objetivo dejó a la mayoría de esas personas en situación de irregularidad. Y por eso era importante para los estados, cuando empezaron a trabajar conjuntos, solucionar eso, facilitar que esas personas que igual seguían migrando en busca de oportunidades tengan ese permiso de residencia. Y por esta realidad que hoy ya es de toda la región, un proceso interesante, bastante reciente, que tiene pocos años, es la CRM y la CSM cada vez más están trabajando de manera conjunta. Están encontrando oportunidades para dialogar sobre cómo abordar una realidad que no es ya, por un lado, qué pasa en Sudamérica, por otro lado, qué pasa en Centroamérica, qué pasa en el Caribe, qué pasa en el norte. No, una realidad de todo el continente, ¿no? Entonces están intentando intercambiar experiencias y tratar de encontrar consensos para un trabajo conjunto de todos los estados de las Américas, lo cual es muy importante. Y con esto termino lo que decía sobre el Mercosur, ¿no? La experiencia en nuestra región, en Sudamérica, es bien interesante porque cuando uno miraba la foto migratoria 20 años atrás y la mira hoy, hay algo que no varió. Entre el 85 y el 95% de las personas migrantes en nuestra región son de la misma región. Son personas de Sudamérica que migran a otro país de Sudamérica, mucho más ahora con la población venezolana. Pero para Argentina, en el 2002, 2003, el 95-96% de nuestros inmigrantes eran de Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, poco Brasil y en menor medida de otros países de la región. Como decía, la mayoría de esas personas estaban en situación irregular. Lo mismo las quienes ya se habían migrado a Chile o que habían migrado a otros países de la región. Entonces lo que hizo el Mercosur fue crear un acuerdo de residencia para decir, si la realidad de nuestra región es que migran personas de un país a otro, la política migratoria tiene que mirar esa realidad, ¿no? Como cualquier política pública, ver cuál es la realidad, documentarla, recoger información, analizar la información y basar la política en esa realidad, no en qué creo yo que debería ser la migración o que debería ser la salud de mi población o la educación. Bueno, no, la realidad es esta, construye una política para abordar esa realidad. Entonces, lo que hizo el Mercosur fue casi crear un tratado basado en lo que muchos decimos el principio de realismo. Esta es la realidad. Nuestros mercados de trabajo están marcados por la población migrante, por familias migrantes que han venido aquí o han ido allí. Bueno, ¿cómo reflejo esa realidad en política? Uno de los grandes... o de las claves de ese acuerdo de residencia es reconocer que toda persona de América del Sur, porque hoy ya son todos los países de la región, tienen derecho a vivir en otro país de América del Sur. No necesitan un contrato de trabajo ni nada, tienen derecho a vivir ahí, ¿no? Porque finalmente la dinámica de movilidad de nuestra región es esa. Entonces, ese permiso de residencia facilita el proceso de inclusión en materia económica, en materia laboral, de acceso a una vivienda. Luego los problemas que pueden encontrar son los problemas estructurales que tenemos en nuestros países. Si hay empleo, si hay un empleo digno, si es posible alquilar o comprar una vivienda, ¿no? Los precios del mercado y todos los problemas que tenemos. ¿Sí? Pero como que se eliminó el tema del papel migratorio como un obstáculo previo al incorporarse al trabajo, al incorporar los niños a la escuela, al incorporarse al sistema sanitario y, bueno, en fin, a todos los ámbitos de la comunidad, finalmente. Entonces, esas experiencias de articulación, de incorporar un tema social, la migración, a un proyecto de integración que nació como de cooperación aduanera y comercial, que es el Mercosur,
finalmente permitió reflejar esa realidad que existía en los propios mercados de trabajo, el intercambio de bienes, etcétera, y la circulación de personas justamente a ese proceso de integración, ¿no? Solo para mencionar algunos ejemplos, como decía, en estos procesos los estados han ido elaborando planes de acción, a veces focalizados en materia laboral, por ejemplo, ¿no? A veces focalizados en temas de niñez, pero materia laboral tal vez es donde más ejemplos encontramos, justamente de vuelta para reflejar la importancia de la incorporación de otras autoridades a la discusión y a la conversación y al diseño de políticas en materia migratoria, ¿no? Por ejemplo, en algún momento bien interesante en la región de América del Sur fue, bueno, así como hay acuerdos en materia educativa, ¿no? Desde el ámbito educativo, ¿no? Que facilitan que se reconozcan los títulos educativos de una persona adquiridos en su país y luego ir a otro país y hacer una carrera universitaria o una carrera de posgrado. Bueno, ¿por qué no intentamos homogeneizar el reconocimiento de capacidades laborales? Que ya no viene del ámbito educativo, sino del ámbito del trabajo, ¿no? Quien se formó en su país para determinado oficio, bueno, a ver, ¿cuáles son los requisitos en el país A? Bueno, este y este. Y en el país B, donde están yendo muchos migrantes de aquí a allí, y son estos otros. Bueno, ¿podemos homologarlos? Para que a lo mejor esa persona, cuando migra a otro país, pueda incorporarse a algo para el cual se preparó. Y eso es pura riqueza para el país de destino. Justamente, una persona que ya viene preparada para tal oficio, que por lo general el mercado de trabajo necesita. Entonces, ha habido unas iniciativas bien interesantes, a veces inconclusas, a veces todavía con retos de, ¿no? A veces a cada país le cuesta ceder lo suyo, para decir, bueno, a ver, busquemos el punto común, ¿no? Entonces, pero hay algunas iniciativas en ese sentido que son bien interesantes o están en proceso, y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Como mencionaba, bueno, recién. También en materia de seguridad social, hay acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad social para quien trabajó aquí, ahí, y luego se retire, se jubile, pueda efectivamente cobrar lo que aportó justamente al sistema de seguridad social en los países donde esa persona como trabajadora migrante se desempeñó. Entonces ahí también, de vuelta, se incorpora el tema migratorio a procesos de integración en otros ámbitos, ¿no? Trabajo, seguridad social, infancia, etcétera, ¿no? ¿A qué otros aportes de los procesos de integración? Capacitación. Hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, en el ámbito de Centroamérica y del Caribe, en materia de capacitación y fortalecimiento de las instituciones. Son temas complejos, es fundamental la formación continua, ¿no? Y estos espacios regionales, más la cooperación internacional, vienen ayudando y mucho al fortalecimiento de las capacidades, y luego también tienen su espejo en ámbitos nacionales, ¿no? Y digamos, basta como ejemplo esta maestría y la cooperación entre diferentes instituciones locales e internacionales para desarrollar instancias de capacitación. Participación, ¿no? La CRM, esto es algo que siempre de Sudamérica envidiamos, este espacio de Centroamérica, Caribe y Norteamérica, la sociedad civil está presente en todas las reuniones, ¿no? De hecho, hay en mesas tripartitas de la CRM, está la ROCOM, esta red de organizaciones de la sociedad civil, que viene a contribuir, a aportar información, a aportar ideas, experiencias. Puede haber disensos, y de eso se trata la democracia y la vida en comunidad, ¿no? Pueden no estar de acuerdo la sociedad civil con autoridades estatales, pero a veces las propias autoridades pueden no estar de acuerdo entre sí, o las propias organizaciones de la sociedad civil tampoco pueden estar de acuerdo entre sí, ¿no? Y esa diversidad de la representación le da muchísima riqueza. Algunas cosas muy puntuales de materia de derechos humanos, no sé cómo estoy de tiempo, cosas me avisan. Algunas cuestiones en materia de derechos humanos que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios de integración, ¿no? De los estados yendo a dialogar con otros estados, ¿no? Entonces, las reglas básicamente son las mismas, ¿no? En ese sentido, ¿no? De alguna manera primero, la propia existencia de los derechos humanos es un ejemplo de cooperación estatal, ¿no? Y de búsqueda de integración a partir de premisas mínimas de qué tipo de sociedad queremos crear, qué tipo de convivencia entre las personas queremos tener, ¿sí? Y los derechos son algo que, los propios estados decidieron unánimemente en mitad del siglo pasado, de ahí en adelante, ¿no? Sentar estas bases de convivencia,
no solo en cada comunidad, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces son un ejemplo de cooperación en sí mismo, ¿no? Y es por eso que los estados crearon los tratados, crearon mecanismos de seguimiento de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Ahí yo siempre digo lo mismo, y pero me parece muy importante, ¿no? Porque a veces es difícil hablar de derechos humanos, empieza a haber toda una serie de debates. Los derechos humanos existen gracias al ejercicio de la soberanía de los estados. Son los estados los cuales de manera soberana se han reunido, se siguen reuniendo para elaborar este tipo de leyes para toda la humanidad, para reconocer que todos como personas tenemos este derecho y este otro derecho y este derecho, a crear estos mecanismos y luego los mecanismos de seguimiento de esos tratados de derechos humanos, ¿no? Eso es bien importante. ¿Y por qué? Porque justamente para eso existen los estados. ¿Para qué nos organizamos como comunidad y creamos estas reglas, creamos esta ley, esta constitución, esta otra ley, esta otra? Decidimos que cada 2, 3 o 4 años o 6 años elegimos autoridades, elegimos parte de nuestra comunidad que va a tener esta función, esta otra, presidencia, en los parlamentos, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema representativo. ¿Con qué fin? ¿Para darle poder durante unos años y nos vamos repartiendo el poder? No, para que vivamos mejor. ¿No? Para que vivamos en paz, con dignidad, con oportunidad, vemos a nuestros hijos y nuestras hijas crecer felices, jugando, aprendiendo, protegidas, ¿sí? ¿Qué es eso si no son los derechos? Esos son los derechos que tenemos como persona. El objetivo de organizarnos social y políticamente como comunidades y crear un Estado y que darle poder a las personas para que dicten leyes, para que tomen decisiones que impactan sobre nuestra vida, tiene que ver con ese objetivo básico, ¿no? Ese contrato social básico que están en nuestras constituciones y están en los tratados de derechos humanos, ¿no? Es el bienestar general, es el bien común de cada una de las personas y al mismo tiempo del colectivo. Y ese colectivo se compone, y cada vez más, por lo que decía al comienzo, de personas que han nacido en ese lugar y personas que han venido de otro y que vendrán de otro lugar. Esa es la comunidad y cada vez más esa es la comunidad, ¿sí? Yo hay cosas que siempre repito, pero porque me parecen bien importantes, ¿no? Porque a veces las damos por sentado y no nos paramos a decir, vaya, nadie elige dónde nacer, ¿no? Digo, sí, estamos en inteligencia artificial, desarrollo de la tecnología, pero todavía no llegamos a que alguien elija dónde nacer. Yo quiero nacer aquí para tener esta nacionalidad. No, esto es lo que nos tocó. ¿Sí? Pero bueno, y esto vuelve a los problemas estructurales que hace que personas, porque esa lotería de donde les tocó nacer, tengan que irse a otro lugar a buscar una vida digna para ellos y para sus hijos. Y eso es lo que está haciendo cambiar cada vez más nuestras comunidades, pero de vuelta, ¿sí? Este objetivo de organizarnos y del bienestar general y de los derechos es para todas las personas que son parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, luego, por eso también es tan importante, ¿no?, incorporar los derechos humanos a esas experiencias de cooperación, porque justamente es la función de los estados, ¿no? Generar dignidad, generar bienestar, etcétera, ¿no? Y en ese marco de estos procesos de integración de los que venimos hablando, hay muchísimos ejemplos donde los estados están trabajando para garantizar derechos. Derechos de los niños y niñas que migran, que se reunifiquen con sus familias, derechos de las personas que como trabajadoras, que tengan la posibilidad a lo mejor de quedarse y tener un permiso de residencia donde vienen viviendo, donde a lo mejor ya tienen sus hijos y sus familias, se han asentado en esas comunidades. Hay iniciativas, muchísimas iniciativas en estos procesos para asegurar un enfoque de género fundamental en todas las dimensiones de la política migratoria, para proteger a víctimas de delitos, como delito tan aberrante como la trata de personas, ¿sí? Entonces, hay muchísimas experiencias, no me quiero detener y dedicar tanto tiempo, pero de protección de derechos a partir de estas instancias de integración, de estos procesos regionales en materia migratoria. Todas estas son iniciativas, y algunas nomás, de la Conferencia Regional sobre Migración de Centroamérica, Norteamérica y República Dominicana, para protección, por ejemplo, de la infancia. Hay un desarrollo interesantísimo en ese sentido. Las autoridades de infancia de los países que son parte de esta conferencia se reúnen periódicamente, dialogan periódicamente para ver cómo abordar la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños y las niñas en contexto de migración. No solo las rutas migratorias, sino ya en el lugar donde viven, ¿no? Y abogando para que sean tratados como niños, independientemente del papel que tengan, ¿no? Y que la Convención de Derechos del Niño sea la que guíe el trato a esas personas independientemente de su nacionalidad, dónde nacieron, el papel de ellos, de sus padres, el documento, ¿no? Bueno, lo de regularidad migratoria ya lo mencioné, así que no me voy a detener ahí, ¿sí? Y por último, quiero centrarme en algunos desafíos, porque de manera muy resumida mencioné como
muchas buenas prácticas, cosas interesantes que los estados vienen haciendo, pero también hay múltiples desafíos y es importante tratarlos para ir avanzando en ese sentido. La primera, como habrán visto en las dos diapositivas con los diferentes procesos, hay muchos procesos. Entonces, a lo mejor los estados están diciendo, bueno, vamos al proceso de Quito, y luego vamos al Foro Mundial de Migración y Desarrollo, y el Pacto Mundial, y la CRM, y la CCM, y la CELAC, ¿no? Y eso es, en sí mismo, es interesante porque son todos indicadores de compromiso y de voluntad de avanzar en ese sentido, pero también es complejo, porque, bueno, es dispersión, es mucha carga de trabajo, eso requiere recursos, cómo darle seguimiento a cada uno de esos procesos, ¿no? Es complejo, no solo el seguimiento por parte de los estados, sino los distintos actores sociales. Muchas veces en estos espacios nos encontramos a las mismas instituciones. El ranking es migraciones, cancillerías. ¿Tiene su razón de ser? Claro que sí, que estén. Ahora, todas las otras dimensiones también tienen que estar, ¿no? Y es interesante ver cómo poco a poco se han ido incorporando, a veces para alguna reunión, a veces de manera más estable, como decía, autoridades laborales, autoridades de infancia, otro tipo de autoridades, pero me parece que todavía hay un reto en ese sentido. En cuanto a la participación de la sociedad civil y de otros actores también, más allá de lo que decía de la CRM, tal vez como un ejemplo que más avanzado en ese sentido, se puede avanzar y mucho más. Se puede avanzar, por ejemplo, para asegurar que hay esa diversidad de la sociedad civil está reflejada, la propia diáspora, ¿no? Las personas migrantes en la diáspora que se organizan tienen mucho para aportar, sindicatos y otros actores de esa diversidad de la sociedad civil. Luego bajar más al operativo, decisiones concretas que puedan tener impacto inmediato prácticamente. Por ejemplo, la cooperación para que a veces las tasas consulares o las tasas para los trámites de residencia no sean un obstáculo para que una persona salga de la irregularidad. La irregularidad es sinónimo de vulnerabilidad. No gana nadie cuando alguien está en situación irregular. El que menos gana es la persona en sí misma y su familia. Pero tampoco gana la sociedad, no gana el Estado. Entonces, ¿por qué no facilitarlo? Si yo cobro esto para que la persona tramite su residencia y eso los va a dejar afuera, ¿y qué es lo prioritario? ¿La tasa consular, la tasa administrativa o resolver esa situación en beneficio para generar múltiples efectos positivos? Entonces ahí, no, como un ejemplo, ¿no? Y hay ejemplos interesantes en el marco, por ejemplo, del CRM en ese sentido. Tal vez uno de los desafíos más importantes. Todo lo que se dialoga, avanza, alineamientos, acuerdos, toma de decisiones, planes de acciones, todo esto que mencioné, ¿cuánto se aplica luego en la práctica por cada país? El porcentaje es muy bajo. Depende de cada tema, depende de cada contexto, las coyunturas van variando, las voluntades van variando, por supuesto, nada es lineal ni nada general, pero hay una brecha importante. Entonces, todos esos esfuerzos que se hacen sin juicio de valor, ya es una pena que luego no se traslade a la práctica. Si los estados trabajan años, se sientan, dialogan, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y luego eso no se refleja en la realidad. No se refleja en las prácticas y a veces tampoco se refleja en los discursos. Se va a las reuniones regionales, se habla de la importancia de hacer esto, de abordar la irregularidad migratoria, solucionar esa realidad, proteger a las personas, etcétera, y luego se vuelve al país y el discurso es al revés. Los migrantes son un problema, los migrantes son delincuentes, los migrantes roban el trabajo, los migrantes invaden nuestros hospitales, bla, bla, bla. Bueno, ahí hay una brecha que hay que resolver, ¿sí? Finalmente es el mismo Estado, ¿no? Entonces hay que buscar una coherencia en ese sentido y en todo caso, si realmente hay un problema, bueno, llevarlo también a los procesos regionales, esos problemas, y dialogar con franqueza, ver cómo resolver esos problemas y al mismo tiempo encontrar soluciones que beneficien, ¿no?, a todos los que estamos involucrados, diríamos, ¿no?, los estados, las sociedades, las propias personas que se ven en necesidad de emigrar. Se toman, y en el mismo sentido, así como no hay mecanismos de seguimiento o una brecha de cumplimiento a nivel interno, hay veces hay pocos mecanismos de seguimiento en los propios procesos de integración, ¿no? De tratar de, ver en qué medida, ¿no?, uno puede medir, ¿no?, cuánto está resultando este plan de acción. ¿Se está aplicando? Bueno, ¿qué cosas hay que revisar, ¿no? ¿Y quién hace esa revisión, ese seguimiento? Ahí hay tal vez una de las debilidades de este tipo de procesos. Y otra cosa muy importante es, a veces están desconectados todos estos espacios creados por los estados para hablar sobre migraciones, para trabajar conjuntamente, buscar consensos, intercambiar prácticas, etcétera, de los procesos de integración que no son sobre migración. Y muchos de esos procesos de integración son claves, porque es ahí donde están
por lo general muchas de las dimensiones que no están presentes cuando se habla de migración, ¿no? Como la laboral, por ejemplo, y esos procesos de integración es también donde se habla o se debería trabajar conjuntamente para abordar las causas estructurales de la migración. Y eso es imprescindible, no puede estar afuera de la agenda, ¿no? Yo, como defensor de derechos de las personas migrantes, por supuesto, voy a decir, parte de la agenda clave es proteger a las personas migrantes. Sí, pero no hay que olvidarnos que hay que resolver los problemas estructurales que empujan a las personas a migrar. Es imprescindible. Y en nuestra región hay un déficit muy importante. Yo ahí pongo la UE, Unión Europea. Cuestiones de política migratoria que se pueden analizar críticamente a la Unión Europea, infinitas. No vamos a... es una maestría entera para hablar de eso. Ahora, una cuestión interesante, el proceso de integración de la Unión Europea, de la incorporación de estados del Consejo de Europa que pasaron a ser parte de la Unión Europea, fue que en los procesos, en los años previos de la incorporación de países como en un momento en los 80 España y Portugal, o en el 2000 Rumania y Bulgaria, por ejemplo, fue que ese espacio regional trabajó fuertemente para nivelar hacia arriba las condiciones de vida en los países que pasaban a ser parte de ese bloque. Para que no haya un país con un PBI así y otro así, otro país con un 3% de personas bajo la línea de pobreza y otro con un 40%. Un espacio de libre circulación con tantas asimetrías es prácticamente imposible. Entonces la Unión Europea fue intentando nivelar hacia arriba, ¿sí?, esas condiciones de vida para que luego los procesos de movilidad se den entre sociedades de alguna manera con condiciones de vida lo menos diferentes posibles, más allá que había y hay importantes. Esto en América Latina y el Caribe no ha pasado. Ese trabajo conjunto para que crezcamos de manera, ¿no?, de la manera más pareja posible, y que los países que están en una situación más compleja, Haití sin lugar a dudas, pueda... Y entonces, de ahí la importancia de esa vinculación entre procesos que dialogan temas que estructuralmente están vinculados, pero luego las agendas están separadas. Últimos dos temas, últimos desafíos, y con esto prometo termino. Estamos viendo crecientemente que la cooperación entre los estados en algunos contextos está yendo en la dirección opuesta a la de todo lo que acabo de mencionar. Si es usar mecanismos de cooperación para negar derechos básicos a las personas migrantes, ¿sí?, para eludir obligaciones internacionales básicas, ¿no?, a diálogos bilaterales que contribuyen a pensar en esa idea del migrante como delincuente, que contribuyen a instalar este concepto y divulgar y dispersar, como ya instalado está a nivel global, del concepto de ilegal. Para quienes somos abogados o abogadas, qué concepto tan erróneo. Llamar ilegal a una persona que no tiene un papel, que ha arriesgado su vida, que ha cargado a sus hijos a hombros para salir de una situación espantosa en sus países, de violencia, de exclusión. Y a esa persona que no tiene la oportunidad de que le den un visado en un consulado y que tiene que salir con lo opuesto, atravesar el Darién, atravesar el Mediterráneo, el Mar Caribe o el Océano Índico, ¿sí?, a esa persona la llamamos ilegal. La reemplazamos como un sustantivo, como ilegal. O sea, no hablamos de ilegal para hablar de alguien que cometió un crimen de guerra o los delitos más aberrantes que se nos puedan ocurrir que vulneran cualquier aspecto de humanidad. Y llamamos ilegal a esa persona, ¿sí? Y sobre ese concepto luego, bueno, se vuelcan imaginarios, representaciones, etc. Y esto está siendo parte de los diálogos entre algunos estados y acuerdos que justamente intentan sobre ese tipo de conceptos justificar un abordaje inadecuado, ¿no?, para algo que no es un problema de seguridad ciudadana, sino que es otro tipo de situación, ¿sí? Entonces, y este tipo de abordajes y de acuerdos están creando más irregularidad, más vulnerabilidad, más exclusión, y eso no beneficia a nadie. A la población de destino, hace pocas semanas y en las últimas semanas hemos tenido una discusión en Argentina por una reforma a la ley de migraciones, donde nos han planteado a nosotros, los argentinos, que vamos a vivir mejor porque a los inmigrantes de distintas categorías de residencia que tienen, le vamos a restringir el acceso a la universidad o a la salud. De ninguna manera vamos a vivir mejor por eso.
¿Cómo vamos a vivir mejor si no van a los hospitales? ¿Cómo nuestra política de salud pública va a alcanzar sus metas si las personas migrantes no pueden ir a vacunarse, si los niños no se pueden vacunar? Digo, nadie que sea especialista en salud pública le va a decir que esto es válido. Si parte de nuestra comunidad no es parte del sistema sanitario preventivo, nos estamos disparando al pie. ¿Sí? Lo mismo en materia educativa. Si cerramos la oportunidad para personas que son de nuestra comunidad para que crezcan y se formen en una universidad, ¿qué beneficios nos va a tener? Bueno, hay un gasto mínimo menos del Estado en la universidad, pero el gasto va a venir por otras cosas, por la situación de exclusión en la que están las personas que no acceden a ciertos derechos, ¿no? Con lo cual es importante en ese sentido ver esos impactos. Y por último, y aquí cierro, como obstáculo para los procesos de integración, para la eficacia de cualquier medida en el plano local, en el plano nacional, en el plano bilateral, en el plano regional y global para abordar este tema estructural, la xenofobia. ¿Sí? La verdad que la xenofobia no es solo expresiones de odio, ¿no? Una manifestación de que todos los migrantes son delincuentes y vienen a comernos nuestros perros y gatos. Alguien declaró eso, ¿no? Sino la propuesta de desigualdad. Tratar de manera desigual a quienes son parte de una misma comunidad. ¿Sí? Eso también, de alguna manera, no contribuye a buscar soluciones, sino al contrario, ¿no? A generar problemas de corto, mediano o largo plazo en una realidad estructural donde la migración es parte como decía, de las diferentes comunidades. Por eso es importantísimo ver cómo a través también de la cooperación se piensan planes, se refleja una política de Estado comprometida para abordar la xenofobia, se construye sociedades inclusivas para el futuro, ¿no? A través de la xenofobia, de vuelta, nos estamos generando problemas, estamos generando mayor desigualdad, los problemas estructurales que tenemos en nuestras sociedades a partir del legado de las consecuencias de narrativas antimigratorias, lo que generamos es nuevas formas de exclusión. Y seguimos presentando como otros a personas que son parte de nuestra comunidad, que envían a sus hijos a la misma escuela que mis hijas y que trabajan ahí, y que trabajan allí, que trabajan ahí y viajan en el autobús y son parte de nuestra comunidad. Otro tema es el abordaje de una política penal a quienes cometen delitos. Esa es otra discusión. El tema migratorio y cómo cómo trato a las personas que son parte de nuestra comunidad es otro tipo de discusión. ¿Sí? La xenofobia permea eso, impide avanzar en ese sentido y genera problemas que los iremos pagando cada vez a un costo cada vez más alto a lo largo de los años. No me queda tiempo, pero hay muchísimos ejemplos de cómo la xenofobia ha ido germinando violencia y conflictos sociales en diferentes sociedades. Un ejemplo clásico es Francia. Son 5 o 6 décadas, incluso desde la época colonial en adelante, donde todavía hoy encontramos millones de personas que son francesas, hijas de francesas, nietas de francesas, bisnietas de francesas, y son en la representación y en el trato como ciudadanos, son tratados como otros, no como franceses. Y eso ha ido generando conflictividad social, ha ido generando violencia, y es parte de los muchos factores locales, regionales, globales, que explican por qué personas de 5 generaciones de franceses se ponen una bomba y se vuelan en 1000 pedazos en un teatro. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué factores llevaron? Entonces tenemos que prestar mucha atención a estas cuestiones, tenemos que asumir muchísima responsabilidad sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Cómo tratamos a los migrantes, a las personas migrantes que son parte de nuestra comunidad, nos dice mucho de qué tipo de sociedad vamos a tener en 10, 20, 30, 40 años. Esas personas van a seguir estando, pero cómo las tratamos va a determinar mucho qué tipo de comunidad tenemos. Entonces, por eso lo presento como un reto que para mí es central y que requiere, hacer todo lo que está a nuestro alcance, incluido estas instancias de diálogo constructivo como esta, por la cual nuevamente les agradezco muchísimo. Fortalezas y desafíos. A ver, ¿se escucha bien ¿Se puede? Fortalezas y desafíos ante la inmigración internacional. Es lo que nos ha compartido el doctor Seriani en su conferencia magistral. Hay oportunidad, si alguien tiene alguna inquietud, en este momento puede levantar la mano
personal de apoyo le puede facilitar un micrófono para que interactuemos y podamos enriquecer todavía un poco más la experiencia, aunque ya lo adelantaba el doctor. En las jornadas sucesivas, mañana, pasado mañana, habrá muchísimo más oportunidad. Pero bueno, para quienes están acá y no necesariamente van a estar en las jornadas de mañana y pasado mañana, hay oportunidad justo en este momento. ¿Quién dijo yo? A ver, es sencillo. Ah, sí, hay una mano levantada por acá. Adelante. Sí, gracias. Bueno, usted mencionaba, Pablo, muchos de los retos que existen en la región son con migración, se refieren a factores estructurales, digamos que sociopolíticos y económicos, de desigualdad extrema, de cierto modo. Pero a mí me interesa saber de qué forma los espacios regionales abordan el desafío del cambio climático y su vínculo anexo con la migración. Yo sé que en la región hay muy buenas estrategias de migración, medio ambiente, con cambio climático, pero me gustaría saber desde su lógica de pensamiento, de conformidad con la conferencia que ha presentado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta tan interesante, tan importante. Tal vez para ser breve diría dos cosas que se vinculan bastante con la temática de la presentación. Lo primero, cómo el cambio climático se ha ido incorporando y es parte de la agenda estable de la mayoría de los procesos que mencioné, y sobre todo en espacios como la Conferencia Regional sobre Migración, la Conferencia Sudamericana o en otros ámbitos de discusión de temas migratorios. El cambio climático ya está instalado en la agenda, en algunos casos hay grupos de trabajo, hay estudios que se han hecho, ¿no? Hay diferentes iniciativas en ese sentido, ¿no? Donde la necesidad de los estados de reconocer esa realidad y esa realidad creciente y dar respuesta a eso, no solo en términos preventivos, sino proteger y acoger a las personas que se ven forzadas a migrar como efectos del cambio climático, por desastres naturales también. Y en ese sentido, tal vez reflejando como un paso, aunque es un proceso, hay países que ya han ido incorporando en su legislación, o sea, en las leyes, pero por lo general más en reglamentos, en decisiones de la autoridad migratoria, ¿no? El Instituto de Migración o de Dirección de Migraciones, depende cómo se llame en cada país, han ido incorporando justamente la causal de desplazamiento por efectos del cambio climático y desastres naturales como una causal que determina la concesión de un visado de residencia, de un permiso de residencia, que se puede tener ese nombre, o a veces una residencia de carácter humanitario, una residencia temporal que se va renovando justamente para comprender, ¿no? Ese carácter forzado del desplazamiento y que dentro de las respuestas inmediatas, sea que la persona tenga un permiso de residencia, tenga algún tipo de proceso o de medidas de recepción, ¿no? Y de acogida inmediata. Entonces, hay algunos pasos dados, creo que hay mucho más para dar, y sobre todo también ver cómo dialoga ese desplazamiento por cambio climático con otras causas, ¿no? Por lo general, siempre hablamos de la gota que rebasó el vaso, ¿no? Digo, la causa determinante de la migración, pero en casi todos los casos hay una multicausalidad, y esa multicausalidad es importante que esté reflejada al momento de diseñar las políticas, los permisos de residencia, las causas por las cuales se otorgan permisos de residencia, justamente porque si no, si están en silos separados, a veces se corre el riesgo de generar, de no comprender esa realidad que es mucho más compleja, y entonces la persona no esta ventanita no entra en esta otra, y a lo mejor es un cúmulo de situaciones que generó ese desplazamiento, y que esa flexibilidad también tiene que verse reflejada si valoramos que facilitar la regularización es un beneficio, ¿no? Ya no solo para la persona, no es una dádiva, no es algo que le damos y un regalo, creo que es algo que es una medida que es indispensable, ¿no? Como se reflejaba en unas diapositivas, ¿no? Varios estados de la región han dicho muchísimas veces, la regularización es un componente central de la política migratoria, sobre todo para abordar quienes migran en situación de mayor vulnerabilidad, y muchas veces ese desplazamiento en esos contextos se da justamente en esa situación, sobre todo quienes migran afectados por esas condiciones, cambio climático, desastres, y al mismo tiempo muchas veces son personas que ya venían afectados por otras situaciones de vulnerabilidad, y esa migración se ve como indispensable, ¿no?
A lo mejor hay sectores económicos en un estatus socioeconómico más privilegiado en nuestras comunidades y frente a un desastre natural pueden a lo mejor encontrar recursos dentro de su propia comunidad, pero hay otras personas que no. Entonces, de ahí que es tan importante que sea incorporado a estos procesos y que haya países que ya están incluyendo esto en la legislación migratoria. Gracias, doctor. ¿Hay otra inquietud por allí? Buenas Adelante. noches. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas recomendaría usted que puedan ser implementadas por los estados y por la cooperación internacional para prevenir la xenofobia y también las violaciones constantes a los derechos humanos de los migrantes? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a aprovecharlo para hacer, le decimos un chivo en Argentina, pero es como darle publicidad a algo, para vender algo. El Comité de Naciones Unidas para el que trabajo, en el último año y medio hemos trabajado conjuntamente con otro comité, que es el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la convención del mismo nombre, que fue ratificada por República Dominicana ya hace muchos años, que hemos hecho algo que nosotros, los mandatos que nos dieron los estados es supervisar periódicamente lo que hacen los estados, ¿no?, respecto de los derechos de niños o de migrantes o de mujeres, etcétera. Y el otro mandato que nos han dado es elaborar directrices que ayudan a los estados a implementar políticas con enfoque de derechos, ¿no? Esto es como una orden de los estados a los comités. Y eso se llaman observaciones generales. En el ámbito de la Corte Interamericana se llama opinión consultiva. Muchas veces son los estados los que le piden a la Corte, denos indicaciones en este tema, en este otro. En Naciones Unidas es esto. Ya terminamos y estamos publicando entre noviembre y diciembre de este año 2 documentos. Eso es una formalidad, no importa, pero en todo caso es un documento muy extenso que son unas directrices como de rompecabezas de política pública que los estados deberían implementar para erradicar la xenofobia de nuestras comunidades. ¿Por qué digo rompecabezas? Porque es multiinstitucionalidad, cooperación entre los distintos organismos de gobierno, cooperación entre gobierno nacional y municipios, cooperación bilateral, cooperación regional, el rol de vuelta de los municipios, el rol de la sociedad civil, de la academia, de la cooperación internacional, el rol de los medios de comunicación, de las plataformas digitales, de las redes sociales, cómo abordar la xenofobia en esos espacios, ¿no? Cómo representar otra narrativa sobre la migración que refleje de manera más adecuada lo que son las migraciones. Entonces, ¿cuál es el rol de la justicia? ¿Cuál es el rol de los parlamentos? El rol de distintos actores como sindicatos. Entonces, es como una suerte de rompecabezas que vamos a enviar a todos los estados ahora en pocos meses para luego... Es más de vuelta es como cooperación técnica. Ya no es un comité que dice, ustedes violaron derechos, cumplen, no cumplen. Es más una lógica de cooperación técnica, justamente para pensar el carácter integral. Abordar la xenofobia no es solo hacer una campaña diciendo a los inmigrantes no son delincuentes, son personas como nosotros, tenemos los mismos derechos. No digo que no son importantes las campañas, son muy importantes, pero la batería de medidas que requiere realmente abordar a fondo el tema de la xenofobia es muchísimo más amplia, ¿sí? Y pasa por todos los ministerios, pasa por todas las secretarías, por todos los municipios, por todos los actores de la sociedad. Trabajar en el barrio, trabajar con los jóvenes, trabajar con los niños y las niñas, trabajar en espacios de trabajo, en fin, todos los ámbitos de la sociedad y la política tienen que ser puestos en esas políticas para justamente abordar este virus que es la xenofobia y que nos afecta tanto, ¿no? Entonces, y de alguna manera eso es parte también de la política para proteger derechos, porque justamente el efecto de la xenofobia es la negación de derechos, ¿no? Es la discriminación, es legitimar violencia o maltrato o exclusión en el acceso a servicios básicos. Entonces, de alguna manera las herramientas son las mismas, ¿no? Multidimensionalidad, sentar en la mesa a todos los actores que pueden aportar, a buscar soluciones, darle mandatos a cada uno de los organismos de gobierno para abordar este tema, buscar la coherencia entre lo que se hace en una frontera, lo que se hace adentro de la frontera, y contemplar todas las lentes, ¿no? Temas de seguridad, intereses legítimos en materia de seguridad de la sociedad receptora, de seguridad del Estado, seguridad de las propias personas que migran, y luego las otras dimensiones, ¿no? Entonces, para eso es clave, me parece que ese abordaje es clave para lo que es justamente avanzar en el campo de la garantía de derechos de todas las personas, ¿no? Sean migrantes o nacionales.
Gracias, doctor. Bueno, tenemos limitación de tiempo, hay interés en preguntar. 3 preguntas más. Al fondo, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Seriani respecto al proceso que estamos viviendo globalmente de ataque hacia la cooperación y hacia el multilateralismo. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué perspectiva de supervivencia tienen estos escenarios de integración y cooperación que tradicionalmente han tenido una agenda más centrada en el comercio y en la integración económica, y que hoy en día, frente a los cambios en el estado de democracia de países de Latinoamérica y también frente a la agenda cada vez más radical y de derecha que emerge, ¿cómo visualiza usted la permanencia de este tipo de escenarios de cooperación donde las agendas de trabajo en política social e integración socioeconómica, incluyendo en particular a la población migrante, no necesariamente han sido la prioridad hasta el momento y parecería que perderían relevancia en el momento actual? Bueno, gracias. Pregunta súper importante y seguramente muchas personas de aquí tienen muchísimo para aportar sobre eso, ¿no? A ver, yo creo que comparto el diagnóstico. En algunos casos es un diagnóstico que ya venía dando señales. De algunos de los procesos que mencioné venían ya con un proceso de debilitamiento preocupante. Tal vez para quedarme con mi subregión, el Mercosur no es el Mercosur de hace 5, 10, 15 años, está sumamente debilitado. La Unión de Naciones Sudamericanas prácticamente ha dejado de existir o casi no hace nada por decisiones políticas o falta de consenso entre los estados, lo cual es muy lamentable. Porque de vuelta puede haber gobiernos que tengan diferentes opiniones sobre diferentes temas, pero ese era un trabajo de búsqueda de consenso político entre los estados que son parte de la misma región, y la idea de construir conjuntamente hacia el futuro diferentes temas, no solo el tema migratorio, sino sobre todo una agenda social. Entonces, esta problemática en algunas regiones ya venía dándose hace varios años y ahora hay una legitimación de ese proceso, ¿no? De debilitamiento, de casi incluso de persecución o alineamiento a esos procesos, como procesos que son fútiles, que son un gastadero, diríamos, de recursos que deberían orientarse a otro tipo de enfoques más, como bien decías, para cuestiones más económicas, comerciales, u otro tipo, que lamentablemente sabemos que cuando el foco solo pasa por ahí, la agenda social se cae, y esta es la historia de nuestra región. Cuando la agenda social no es parte de esos procesos, tanto a nivel nacional como regional, finalmente los que se benefician es un porcentaje muy bajo de las personas que son parte de nuestra comunidad, es nuestra historia. Con lo cual es sumamente preocupante. Ahí me parece que, posiblemente, sobre todo para el tema migratorio, pero no solo, porque lo estamos viendo en otras agendas sociales, hay una reconfiguración de este tipo de procesos, a lo mejor hasta incluso una reducción de estos espacios, por razones obvias, la falta de recursos elementales para funcionar de estos espacios, más allá de lo que nos pueda dar el diálogo virtual, ¿no?, que ha crecido en los últimos años. Claramente no es lo mismo, estos espacios también requieren de un diálogo cara a cara y de construcción de agenda común en materia social, justamente por las problemáticas estructurales que tenemos en nuestras sociedades. ¿Va a haber una reconfiguración? Posiblemente sí, yo no soy... hay gente seguramente mucho más experta que yo que puede pensar en esa reconfiguración y cómo encontrar los aspectos positivos de una agenda que es en general negativa y regresiva, para justamente ver cómo, a lo mejor en menores espacios, por lo menos darle una mayor riqueza a esos espacios, una mirada más integral, ¿no? Evitar esa desconexión, esa lógica de trabajo en silos que vienen trabajando en las agendas y que ya estaba presente. ¿No? Por un lado estaban áreas de integración en materia de salud, luego la educación, luego la laboral, luego la de infancia, luego la migratoria, luego la de seguridad, sin diálogo entre sí, ¿no? Y así los problemas que hemos tenido en muchos temas, incluido el tema migratorio. Entonces, a lo mejor esa reconfiguración puede... Ojalá, es más un voto de esperanza, una expresión de esperanza que otra cosa. Pero para eso es clave los actores sociales y los actores de los estados con la voluntad política de no permitir estos retrocesos que tanto daño nos van a hacer. Pero ya tenemos muchos problemas estructurales
y estos espacios han sido creados para intentar abordar esos problemas, para de alguna manera hacernos cargo de deudas históricas con buena parte de nuestras comunidades. No solo en términos de condiciones mínimas y de dignidad, sino también de reflejar la diversidad de nuestras sociedades, lo que implica también abordar otro problema estructural que es el racismo, que explica por qué, quiénes están debajo de las escalas sociales de cada una de nuestras comunidades. No es casual. Si miramos procesos en la colonia y el poscolonialismo, hay una continuidad muy clara en ese sentido. Entonces, buena parte de las agendas sociales también estaban dirigidas a dar cuenta de esa deuda histórica que tenemos los estados de América Latina y Caribe post procesos de independencia. ¿Sí? Con lo cual, me parece que es clave que esos actores sociales acompañemos la defensa de los procesos que han dado resultados y la protección contra estas medidas regresivas que tanto daño que están haciendo y van a hacer, ¿no? Lo que pasa es que lo que se ha ido perdiendo un poco debilitado, y esto lo veo mucho en Sudamérica, es el diálogo, ¿no? Lo que nosotros le decimos la grieta política entre un lado y el otro de los partidos políticos ha hecho muchísimo daño. Y se está perdiendo la lógica básica democrática del consenso y del diálogo entre personas que pueden no coincidir, pero que buscan una agenda común. Estamos perdiendo, y si es que en algún momento la tuvimos, la idea de política de Estado, de que un gobierno tome medidas para tener resultados en 20, 30 años, y que el gobierno que venga, aun si es de otro partido, continúe esas líneas troncales, dirigidas de vuelta a la razón de ser de organizarnos como sociedad. Entonces ahí hay un peligro muy serio en ese tema, ¿no? Y que se refleja en el campo regional, en el campo de la cooperación, pero que también está muy presente a nivel interno, ¿no? Son elementos claves del funcionamiento de toda comunidad. De alguna manera esos procesos estaban dirigidos a abordar esos retos que tenemos, ¿no? Entonces, participación, acción, información, formación, demanda a las autoridades, porque finalmente son nuestros representantes, ¿no? O sea, ejercer ese rol de sociedad, de contrato social, en el buen sentido, en el sentido más digno de estas palabras, y bueno, y buscar hay todas las personas de carne y hueso que ocupan lugares de decisión con la voluntad política de hacer el bien, ¿no? Básicamente. Gracias nueva vez, doctor. Vamos a aprovechar su gentileza para escuchar las dos preguntas de manera tal que pueda responderla en bloque, ambas, sí, a ambos extremos del salón, acá, y finalizamos con aquel lado. Buenas noches, maestro. Quisiéramos saber, tomando en consideración que se ha demostrado que el capital humano extranjero es de vital importancia para el desarrollo económico, tanto de los países de destino como indirectamente para los países de origen, así como con la progresividad de los derechos humanos, es una aspiración que la persona humana sea el eje de la política migratoria, y al mismo tiempo que para los estados sociales y democráticos de derecho, el tema de la seguridad nacional es indispensable, con la única excepción de la firma de tratados internacionales. Es decir, que todos los tipos de seguridades son importantes para el mantenimiento de la estabilidad social de los estados. ¿Usted nos pudiera dar un ejemplo de un modelo exitoso en el cual se haya combinado el tema de la protección de los derechos humanos y los distintos tipos de seguridades de los estados? Por lo menos un modelo que se acerque a estos dos elementos que muchas veces son divergentes. Gracias. Gracias. Adelante ella, al fondo. Buenas noches. Mi pregunta va concerniente a lo que usted planteaba en la conferencia sobre los diferentes mecanismos existentes. Yo como abogado entiendo que las leyes y los convenios dicen mucho. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos de que los estados se puedan obligar o exigir a cumplir esas obligaciones que suscriben, tanto como a través del Pacto Mundial de las Migraciones y otras decisiones que se toman en aras de solucionar? Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a ambas por la pregunta.
A ver, el ejemplo que yo creo que me parece que es interesante es, hay varias, yo mencionaba en reiteradas oportunidades como en diferentes procesos regionales, tanto a nivel de la CRM como de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, se ha hecho esfuerzos por el tema de la regularidad migratoria. Y es interesante porque muchas veces la irregularidad migratoria se presenta al lado de seguridad, inseguridad, como se asocia a temas de inseguridad. Y los distintos países que han ido llevando esas discusiones de los procesos regionales al nivel interno, a volcar en la legislación, el facilitar la regularidad y a reconocer la realidad de la migración hacia un país, hacia otro, han incorporado entre los argumentos el tema de seguridad. ¿Sí? Si un Estado tiene una realidad de migración y de alguna manera desconoce o no refleja esa realidad a partir de mecanismos accesibles para, valga la redundancia, acceso a la residencia, lo que termina pasando es que muchas personas se quedan porque las personas, no es que una ley favorable hace que vengan más y una ley dura hace que no vengan. Eso no es así, no ha pasado en ningún lado. ¿Sí? O sea, el país, cuando hay necesidad de emigrar, la ley lo que hace es regula finalmente cómo se quedan, no si entran o no. ¿Sí? Entonces, los estados que han logrado avanzar en ese sentido, en reflejar en el plano interno esos compromisos, han dicho, bueno, esa realidad existe. Si yo conozco quiénes están en mi territorio, finalmente eso también contribuye a la seguridad. Sé todas las personas que están en mi territorio, dónde están, quiénes son, dónde viven, en qué trabajan, quiénes son sus hijos, a dónde van, a la escuela, en qué barrio están. Es una materia de seguridad ciudadana, conocer la población claramente contribuye a objetivos de seguridad. Desconocer esa población, porque desconoce esa realidad estructural de que las personas migran, genera el efecto opuesto. Y ese efecto opuesto se vio, por ejemplo, en países de América del Sur con la población venezolana. Acá hay personas que conocen mucho mejor que yo esa experiencia. La cooperación internacional, el proceso de Quito, etcétera, etcétera, contribuyó a que los primeros años del desplazamiento masivo de millones de personas venezolanas reciban en la frontera a las personas. Migración, asilo, organismos de seguridad, pero también de protección humanitaria, de salud, de niños, de temas de trata, etcétera, con cooperación internacional y sociedad civil, todos en la frontera, recibiendo a la población venezolana, ¿no? Como un triage integral de todos los temas, ¿no? Y al mismo tiempo documentar a las personas que estaban entrando. ¿Quiénes son? Si hay un pedido de captura, porque a lo mejor está aprovechando esa migración masiva para escaparse de delitos cometidos, etcétera, etcétera. Entonces había, ¿no? ese reconocer esa realidad facilitaba al mismo tiempo un control de seguridad. De la noche a la mañana, Perú, Ecuador y Chile dijeron a las personas venezolanas le vamos a exigir pasaporte y visa consular. A esas personas que caminaban de Venezuela hasta Chile, miles de kilómetros. Las personas más pobres de todas las millones de personas que tuvieron que irse de Venezuela. ¿Qué pasó? El efecto automático, literal digo, de un día para otro, es que esos estados perdieron el control. Ya no sabían más quién entró a su territorio, ni por dónde, ni quiénes están, ni dónde están, si son una amenaza para la seguridad o no son una amenaza para la seguridad. ¿Sí? Entonces uno iba a la frontera, por ejemplo, colombo-ecuatoriana, en ese momento de 2019, iba meses antes y veías a todas las personas en la frontera registrando quiénes son, etcétera, etcétera. Ibas unos meses después, la frontera estaba vacía. Y te movías 10 kilómetros hacia adentro en cualquier ruta y está toda la gente que habían entrado por todos los canales de las miles de kilómetros de nuestras fronteras. Porque las personas siguen necesitando migrar, seguían necesitando salir de Venezuela, no querían de ninguna manera volver a Venezuela. Pero ya no se registraron más, ya no sabíamos quiénes eran, ni a dónde iban, ni si eran o no una amenaza de seguridad. Entonces, el ejemplo en los dos sentidos me parece que ilustra, pero puede, obviamente luego una política que garantice derechos, que acompañe los procesos de inclusión, también, evidentemente, facilitarán políticas en todo sentido de desarrollo humano, incluido en materia de seguridad también para las propias personas, ¿no? Porque finalmente cuando están en situación de irregularidad, luego también son víctimas de inseguridad. Las estadísticas sobre seguridad, inseguridad y migración en casi todos los países, si no en todos, los tienen a los migrantes sobre representados como víctimas de la inseguridad. ¿Sí? Y representados proporcionalmente o subrepresentados como personas que cometen delitos. En la gran mayoría puede haber excepciones, pero por lo general las estadísticas son así, los tienen más como víctimas que como victimarios. Y luego, el carácter obligatorio, o sea, de estos procesos que yo mencioné, casi ninguno es un carácter obligatorio.
son procesos voluntarios, no vinculantes, no crean mismo los acuerdos como el Pacto Mundial de Migración, etcétera, no son jurídicamente obligatorios, son compromisos, son demostraciones de voluntad política, de querer trabajar, de querer avanzar, de querer encontrar soluciones. Hay pocas excepciones, por ejemplo, con el que mencioné, el Acuerdo de Residencia del Mercosur. ¿Pero por qué? Porque es una instancia de integración regional que tiene el Parlasur, que tiene órganos dentro de esa institucionalidad del proceso de integración que habilita adoptar tratados y luego los estados ratifican esos tratados y lo incorporan a su legislación por encima de las leyes, ¿no? Como son los tratados internacionales por lo general, y ahí está el carácter obligatorio. Lo mismo pasa con los tratados de derechos humanos, que claramente son obligatorios por decisión de los estados, no es una imposición supranacional, es decisión de los estados que esos tratados sean obligatorios y que tengan jerarquía constitucional o jerarquía superior a las leyes en casi todos los estados democráticos de derechos. Luego son las instancias gubernamentales y sociales y de diálogo social y político que deben conducir a que esos tratados, como las leyes que protegen a las personas, sean aplicadas, ¿no? Sean cumplidos, y ahí, bueno, también la importancia del Poder Judicial fuerte e independiente para cumplir también su deber de que las otras áreas del Estado cumplan sus debidas obligaciones sobre la base de las propias leyes y tratados que han ido adoptando, ¿no? Hay un trabajo, bueno, es el trabajo que tiene toda sociedad democrática, ¿no? De cumplir esas reglas básicas que nos ponemos para una vida en comunidad. Gracias, doctor Seriani, gracias por su conferencia y por las respuestas. Gracias por la pasión con la que nos ha hablado de sistemas de integración, nos ha hablado también de los desafíos fundamentalmente, pero además de las fortalezas que las hay en este ámbito. Gracias nueva vez, doctor, puede usted acomodarse nuevamente y vamos a invitar a continuación en su doble condición, en la condición de profesor titular en el marco de este seminario, pero también como director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Recibamos al doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas noches. No teman que no voy a dar un discurso largo. Todos están ya un poco tensos porque ha sido una noche realmente espléndida. Yo he aprendido mucho y sencillamente quisiera agradecerle al profesor Seriani esta formidable oportunidad para entrar en contacto con un tema difícil. Es un tema que se mueve en un hilo bastante inestable, pero un hilo que se puede cruzar. Se puede manejar. Si algo nos enseña, o al menos me enseñó a mí esta noche, es que no hay otra forma de nosotros enfrentar estos desafíos sino afirmando una sociedad democrática. Sin la sociedad democrática no avanzamos. Con la sociedad democrática podemos resolver muchos problemas. Y la solución a esos problemas, incluyendo los problemas de la democracia, es más democracia. Entonces, esta noche creo que hemos tenido una lección formidable de cómo en esa madeja compleja de problemas que exige solución, en parte son el producto de que vivimos un Estado democrático, y en parte son la necesidad de seguir avanzando en el mismo. Yo he aprendido muchísimo en el día de hoy a ese respecto, y nosotros como sociedad muy particular creo que esto nos ayuda mucho, esta oportunidad de dialogar con el profesor Seriani, porque yo con firmeza y convicción creo que nuestra sociedad tiene muchos riesgos. El riesgo de no entendernos, de ese silencio y el ponernos de espalda los unos a los otros, no resuelve nada. Más bien complica y profundiza las dificultades y los conflictos. Pero todo esto que hemos visto hoy aquí indica que por difíciles que sean los problemas, de alguna manera las naciones
hacen el esfuerzo. Las sociedades de alguna manera buscan el camino para enfrentar sus problemas y resolverlos. Entonces, yo doy una lectura muy esperanzadora a partir de lo que el profesor Seriani nos ha planteado en un tema difícil como es el tema de la cuestión de migratoria en el país, en el marco de una sociedad que queremos seguirla preservando como sociedad democrática. Porque si queremos organizar una sociedad autoritaria, no hay mayor problema. Las sociedades autoritarias resuelven las cosas como ya sabemos. Pero de lo que se trata es de aprender a vivir en democracia. Y esto supone tolerancia y, como ha dicho el profesor Seriani, capacidad de diálogo, que es, en otra palabra, respeto al otro, pensar y asumir la convicción de que en ese diálogo con el otro yo me puedo entender a mí mismo y profundizar mi capacidad de entendimiento de mi relación con ese otro y viceversa. Es ahí que se construye la sociedad democrática. Realmente me apasionó mucho la intervención del profesor Seriani y creo reflejar con lo que voy a decir el sentir de todos. Me siento muy agradecido y creo que todos nos sentimos muy agradecidos con la experiencia que hemos vivido esta noche. Mañana le toca a los estudiantes y Pablo y yo nos vamos a vengar mañana. Pero no teman, los trabajos de ustedes son muy buenos y han hecho realmente un formidable trabajo. Ya lo verá el profesor Seriani. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, doctor Lozano. Gracias a ustedes, distinguidas autoridades, personalidades que nos han acompañado en esta formidable ocasión, en donde quizás el verbo convivir un poco resume esa invitación a, conociendo estas realidades, apostemos por la convivencia, lo cual implica entendimiento y lo cual implica práctica democrática auténtica, como ha destacado el doctor Lozano. Gracias por acudir, a seguir sacando provecho en las jornadas de mañana y de pasado mañana